Después de las liquidaciones masivas del 10 de octubre, muchísimas personas abandonaron el mercado. La mayoría de liquidados fueron las personas que operaban en futuros con los famosos longs de ciclo, y estas mismas personas se quedaron sin liquidez para comprar las caídas. Por otro lado, el panorama macroeconómico alcista sigue igual respecto a las futuras bajadas de tipos de interés. Muchos dicen que empezó el bear market, pero de un día para otro no puede ser posible que cambie la visión general del mercado para tantas personas. Y lo cierto es que Bitcoin sigue haciendo mínimos más altos y todavía no hemos llegado ni a noviembre ni a diciembre, que es por donde por temporalidad se suelen ver los mejores rendimientos en el cuarto trimestre. Y ahora sí estamos en un sentimiento de miedo, cerca de llegar a miedo extremo, por lo que puede que estos sean excelentes puntos de compra siguiendo lo contrario de lo que hacen las masas. Todos estos temas los veremos en este video, haciendo un análisis técnico y fundamental. En primer lugar, analizando qué ha pasado con el precio de Bitcoin en el último día, vemos que sí tuvo esta gran cascada de liquidaciones, llegando hasta la zona de los $103,000. Esto ya la mayoría de las personas lo saben, cayendo alrededor de un 15%, pero actualmente nos encontramos un 10% por debajo de esos puntos. En realidad por encima, por debajo desde que empezaron las liquidaciones tan solo nos encontramos un 5%, o sea, ni un 6% de caída. Hablamos en muchísimos videos cómo era importante esta zona de soporte y que yo veía poco probable volver a llegar al soporte de los $100,000. Para hablar de que si el ciclo esté cerca de su final, tendríamos que ver por lo menos unos 2 cierres de vela semanales por debajo de esta EMA de 50 periodos, que actualmente se encuentra justo en los $100,000. Por lo que sí, a corto plazo ocurrieron muchas liquidaciones, pero la tendencia de Bitcoin sigue siendo claramente alcista. Y bajando a temporalidad de 4 horas podemos ver cómo ha empezado esta recuperación. Como he mencionado en otros videos, mis zonas de venta para este ciclo se encuentran entre la zona de los $135,000 y los $150,000. Esta subida de tan solo un 3% en el precio de Bitcoin ha originado subidas del 10, 12, incluso hasta un 25% en algunas altcoins. Por supuesto, muchísimas altcoins se han visto más afectadas. En el caso de Ethereum, bueno, yo metí este trade en esta zona de aquí y también, a como se gana, se pierde en el mundo de las inversiones. Lo importante al operar mercados como el de las criptomonedas haciendo trading es tener una buena gestión del riesgo, intentando no arriesgar más del 1 o el 2% de la cuenta. Ganando más veces de las que se pierde dependiendo del ratio riesgo-beneficio hace que una persona sea rentable. Y hasta los mejores traders del mundo tiene pérdidas, por lo que es algo completamente normal. En el video anterior mencioné cómo esta zona, los $3,800 para Ethereum, era una buena zona de compra en mi opinión para el corto plazo, y de momento el movimiento que hemos tenido en Ethereum de un 8% al alza nos lo está cerciorando. En una temporalidad diaria vimos que sí, rompimos este canal que se encuentra entre la zona de los $3,800 y la zona de los $4,800, llegando al soporte de los $3,400. Rápidamente, esto fue un fake out y lo recuperamos. Principalmente Bitcoin, Ethereum y Solana han tenido esta clase de movimientos. Otras criptomonedas como Link sí se encuentran tal vez un poco más por debajo después de la liquidación masiva. Monedas como XRP también tuvieron esta recuperación, pero recordemos que esto fue brutal. En cuestión de un par de horas, XRP llegó a caer un 55%. Ahora, desde que empezaron las liquidaciones, solo nos encontramos un 9% abajo. Que tomando en cuenta la caída que tuvo Bitcoin, no estamos tan lejos de los precios del 9 de octubre previo a la caída. Criptomonedas como Solana no llegaron a caer más de un 30%, me parece que Solana en realidad cayó un 24%, pero sí se encuentra por debajo de esta línea de tendencia que venía marcando desde abril, por lo que hay que tener cuidado de llegar a la zona de los $215 aproximadamente y ver tal vez otra caída para ver si luego puede romper con fuerza esta zona. Analizando la dominancia de Bitcoin vimos cómo llegó durante ese periodo de liquidación a una dominancia del 63%. Habíamos mencionado cómo era posible un rebote hasta la zona del 60% y muy pocas personas esperaban tal vez lo que pasó el día del 10 de octubre. Eso fue un evento de manipulación extrema, pero viendo la tendencia a largo plazo, todavía creo que podemos llegar a ver la dominancia en un punto más bajo. Tal vez no a niveles del 42 o 45% como dicen muchas personas, pero sí creo que podemos llegar a una dominancia del 50% en este periodo de tiempo antes de aproximadamente enero. Esto puede suceder, lo he mencionado en otros videos, claro que puede suceder, como ocurrió en el ciclo del 2017 y en el ciclo del 2021, por lo que puede que estemos a las puertas de ver esa caída que dé el origen a grandes beneficios en las altcoins.
Otras gráficas como la dominancia de UST también tuvieron este pico al alza. Recordemos que mientras más alta es esta gráfica, más dinero se encuentra fuera del mercado de las criptomonedas y más se encuentra en este caso la moneda, la stablecoin USDT. Hemos visualizado, hemos previsto cómo esto puede ser un patrón de acumulación de Wyckoff, y cuando veamos el precio en estos niveles del 3,55%, puede que sean los mejores puntos de venta. De momento estamos algo lejos de estos niveles, pero una caída del 24% en esta gráfica daría origen a grandes subidas por parte de las criptomonedas. Y mi tesis es que sí lleguemos a esta zona entre diciembre y enero. Analizando el total, que es la gráfica que nos muestra la capitalización total del mercado de las criptomonedas, vemos como sí hubo una gran caída que llegó a que retesteáramos la EMA de 50 periodos, pero para el largo plazo, viendo la línea de tendencia que venimos marcando desde el ciclo del 2017 y el ciclo del 2021, creo que todavía le queda bastante subida a esta gráfica. Nadie puede negar que venimos de una tendencia alcista desde finales del 2022. Pero en mi opinión, los máximos de este ciclo todavía pueden llegar a estar entre los 9 y los 11 trillones de dólares. Por lo que sí, creo que en pocos días, en aproximadamente 2 o 3 meses, podríamos ver esta subida y realizar las ventas antes de llegar a estos puntos. En esta zona se va a mencionar igual, similar a la gráfica del Total Tree, que las criptomonedas son una excelente inversión y todo el mundo va a entrar en FOMO y va a querer comprar en estos niveles de aquí, y probablemente sean la salida de liquidez del inversor que estaba posicionado desde antes. Ahora, en el mundo de las inversiones todo puede pasar. Lo más lógico, mi forma de ver las cosas, es que sí lleguemos a estos niveles, porque en el Total Tree, que es el gráfico de la capitalización del mercado de las criptomonedas, excluyendo a Bitcoin y Ethereum, ni siquiera hemos roto los máximos del 2021. Por lo que sí, puede que no rompamos estos máximos e iniciemos un mercado bajista. Puede suceder, todo puede suceder en las inversiones. Pero mi principal escenario es ver esa subida por lo menos hasta una capitalización de 2 trillones de dólares y que se mencione algo similar con el gráfico total. Ahora, analizando el mercado de las criptomonedas en general, vimos como en los 7 días sí hay grandes caídas, pero en las últimas 24 horas han habido grandes recuperaciones. Criptomonedas como BNB subiendo un 13%, Ethereum un 10%, Dogecoin un 13%, Cardano un 10%, Chainlink un 12%. Y analizando cuál fue el catalizador hipotético por el cual se dieron estas caídas, fue por los aranceles que puso Trump, o Estados Unidos más bien, sobre China del 100% que empiezan a aplicar desde el 1 de noviembre. A mi forma de ver las cosas, este catalizador no era lo suficientemente fuerte para provocar una caída de la magnitud que se dio, que fue la mayor caída y la mayor liquidación de la historia de las criptomonedas, y por mucha diferencia. Estamos hablando de que si sumamos la caída del COVID con la caída de FTX, todavía nos encontramos a más de un por 3 de llegar a la cantidad de liquidaciones que vimos el 10 de octubre. Por lo que sinceramente, a mi forma de ver las cosas, esta no fue más que una excusa para comenzar con ese movimiento coordinado por parte de instituciones, ballenas y exchanges de liquidaciones masivas. Ahora, gracias a esas liquidaciones sí nos encontramos en 31 de 100 en el índice de miedo y codicia. Estamos cerca a ver extremo miedo. En videos anteriores hablábamos de cómo teníamos que visitar estos niveles de nuevo para ver otro impulso alcista, tal vez el último para este ciclo, y llegar de nuevo a niveles de codicia o extrema codicia, en el que sí se marquen los verdaderos máximos de ciclo. ¿Y qué datos puedo tomar en cuenta para justificar esta posible subida? En primer lugar, las tasas de interés todavía se proyectan, en este caso el 29 de octubre, con un 97% de probabilidades bajadas de interés. Para el 10 de diciembre ya se proyectan 2 bajadas de interés, y para el 28 de enero sí hay probabilidades de ver esas 3 bajadas del tipo de interés, y al menos 2. También, tomando en cuenta la inflación, nos seguimos encontrando por el nivel de 2,5%, y esto es positivo porque da presión a la Fed para que baje las tasas de interés, lo que fomenta una inyección de liquidez en el mercado y hace que cierta parte de ese dinero fluya hacia los activos de riesgo como son las acciones y principalmente las criptomonedas. Otro factor a tomar en cuenta, el nivel de FOMO. Básicamente estas dos gráficas nos miden el top de descargas de aplicaciones como Coinbase y Robinhood. Actualmente se encuentran en el top 200 aproximadamente, y cuando esas aplicaciones estén cercanas a niveles de aquí, el top 20, top 15, top 10%, como lo he mencionado en otros videos, significa que muchísima gente y muchísimo inversor nuevo está entrando al sector de las criptomonedas, y normalmente esos no suelen ser los que tienen las grandes ganancias, y más bien suele ser la salida de liquidez de los inversores que estaban posicionados desde antes. También, en base a las búsquedas de Google, términos como Bitcoin y cripto todavía no se encuentran en niveles vistos del 2021. Puede que no lleguemos a un nivel de 100 sobre 100, y hemos tenido diferentes spikes, como fue en el 2024, en noviembre, o el más reciente en agosto del 2025. Pero debido
a la gran liquidación que pasó el 10 de octubre, hemos visto cómo se disparó este interés. Ahora, esto puede ser tanto positivo como negativo. Realmente no creo que el mercado baje a corto plazo más de lo que ha caído, por lo que ver un interés en el sector de las criptomonedas a corto plazo podría ser positivo para volver a niveles de interés de por lo menos 70 sobre 100 y ahí sí, junto con estos otros dos indicadores, ver máximos de ciclo. Y otro punto a tomar en cuenta, las entradas de dinero en los ETFs de Bitcoin. Vemos cómo desde el 29 de septiembre todos los días han sido positivos, 500 millones de dólares, 400, 600, exceptuando el 10 de octubre. Y en términos generales ya hay más de 63 billones de dólares en los ETFs de Bitcoin. Por lo que esto en el corto plazo puede disparar el precio de Bitcoin y en el corto plazo puede ser que las caídas no sean tan drásticas, tal vez no las caídas del 80% o 70% que hemos visto en ciclos anteriores y puede que para este ciclo la corrección para el mercado bajista sea tan solo un 50%, que nos llevaría a niveles en torno a los 60 mil dólares, que es una gran caída, pero sería menor a las vistas históricamente y que sí haría los mejores puntos de compra de cara al próximo mercado alcista. Ahora, por temporalidad, sí nos encontramos cercanos a las fechas en las que Bitcoin suele ver sus máximos de ciclo. En el ciclo de 2021 fue aproximadamente en octubre y en el ciclo de 2017 fue en diciembre, por lo que en base a temporalidad, como mencioné anteriormente, sí estamos cerca de esas fechas y hay que tomarlo en cuenta. Ahora, para el largo plazo, personalmente creo que una persona siempre debe tener un porcentaje de su capital invertido en Bitcoin, ya sea un 5%, un 10% o un 50%, porque la tendencia a largo plazo es positiva. Actualmente Bitcoin es el octavo activo con mayor capitalización de mercado y de aquí a unos años puede que adquiera la capitalización de mercado del oro, lo que supondría un movimiento de más de un por 10 desde el punto o desde el precio actual. Es un hecho que un 60% del mercado de las criptomonedas es Bitcoin, ya que es la única moneda verdaderamente descentralizada. Y aquí vemos los rendimientos de diferentes activos como el Nasdaq, Bitcoin o el SP500. Desde el 2011 al 2023, Bitcoin ha tenido un rendimiento promedio del 148% anual. Para los que conocen de inversiones, esto es una completa locura. Y sí, es probable que no mantenga estos niveles de rendimiento, pero tal vez rendimientos de un 10, 15, 20 o 25% durante un largo periodo de tiempo, tal vez 10, 20 o 30 años, sí sea algo factible. Y sí, parte de estos activos suben por el valor intrínseco que hay en estos, pero también por la gran devaluación de la moneda debido a la inflación. Por lo que ya sea en mayor o menor porcentaje, es bueno siempre tener un porcentaje de su dinero invertido en el SP500, en Bitcoin o en algunos metales preciosos para protegerse de esa devaluación de la moneda. Volviendo al tema del mediano plazo, vemos cómo agosto y septiembre tienden a ser meses laterales y quedan los mejores meses o en teoría los mejores meses históricos para el rendimiento del precio de Bitcoin, octubre y noviembre, siendo de entre un 20 y un 46% de subida promedio. Por lo que puede que hayamos visto ya esa final corrección y tener esa última subida para estos meses antes de, en mi opinión, sí ver el mercado bajista. En cuanto a las liquidaciones del precio de Bitcoin, vemos como si llega a la zona de los 106 mil dólares se liquidarían 3.5 billones de dólares y si Bitcoin llega a la zona de los 126 mil dólares, que es zona de máximos históricos, se liquidarían casi 11 billones de dólares. Con Ethereum pasa algo similar, solo que sí hay más cantidad de dinero hasta la zona de los 3.600 dólares, prácticamente la misma cantidad que son 3 billones de dólares en la zona de los 4.600 dólares. En el mapa de liquidaciones vimos como con esta caída se liquidó a todas las personas de aquí y recordemos que la liquidez suele actuar como un imán para el precio, por lo que la mayor parte de liquidez actualmente se encuentra en la zona de los 126 mil dólares y no podemos descartar la posibilidad de visitar estos niveles en el corto plazo. Y si usted quiere conocer por qué es que las tasas de interés afectan a las acciones y a los activos de riesgo como las criptomonedas, puede ir a este video de acá donde explico claramente cuáles son los principales motivos. Y si el video le gustó o le pareció interesante, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones y de las criptomonedas. Hasta el próximo video.